Dios los bendiga de gran manera, nuevamente con un estudio bíblico más para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad vamos a estar hablando de la lepra. Y la lepra en el hebreo significa Sara. Esto es leproso o asimismo la lepra, que era herir gravemente o golpear. La persona que padecía este mal se lo consideraba castigado y herido por parte de Dios. La lepra es el nombre que se le aplica a varias enfermedades en la piel. En el Antiguo Testamento se le temía grandemente porque esto causaba infección, incluso podría dañar gravemente los tejidos de la piel. En la actualidad, la lepra es conocida como la enfermedad de Hansen. La lepra hacía inmundo a la persona quien la sufría y era acompañada de un gran debilitamiento. Es una enfermedad totalmente crónica que afecta principalmente a los nervios periféricos, como así mismo a la piel, a la mucosa, los ojos, los huesos y las partes íntimas de una persona. Las complicaciones más severas de esta enfermedad era su deformidad y su discapacidad, tanto neurológicamente que incluso llegaba a la ceguera. Sus síntomas eran una mancha blanca en los vellos de la piel acompañada de unas llagas. Estas lesiones disminuían la sensibilidad al tacto, como al calor o al ardor. Lesiones que tardaban muchos meses para que puedan ser sanadas y presentaba debilidad muscular, entumecimiento en las manos, en los brazos, en los pies, como también en las piernas. Por estas características, la lepra era considerada símbolo de lo que sucede espiritualmente cuando un hijo de Dios peca contra Dios, cuando hay desobediencia. La lepra puede tener dos formas. La primera se manifiesta con manchas rojizas, y luego se convierten en nódulos oscuros. Al progresar la enfermedad se produce inflamación y deformidad en la cara como en todo el cuerpo. Y la segunda forma afectaba principalmente las raíces nerviosas, particularmente las extremidades, las cuales se insensibilizaban y perdían toda su vitalidad. La lepra es una enfermedad de sufrimiento porque destruye el cuerpo lentamente. Cuando la lepra haya llegado a la grasa de la persona, el tratamiento será paliativo, más si toca los órganos. El leproso era abandonado como incurable. Pero debemos saber que la lepra atacará a su siguiente generación si es que éste murió de lepra. Y esto es una maldición hereditaria. La lepra representa el pecado, lo que significa que es necesario cortar maldiciones de desobediencia si nuestro antepasado, alguien partió sin Cristo en su corazón. Si esa persona partió con pecado en su corazón, significa que una persona que partió con lepra en el espíritu. Y nosotros es necesario cortar esas maldiciones hereditarias generacionalmente sobre nuestra vida en el nombre de Jesucristo, que no nos sea de tropiezo para seguir perseverando en los caminos de nuestro Padre. Se requería que el leproso fuera aislado y alejado de todo contacto que podría llegar a tener con el resto de las personas, porque se contagiaba muy sencillamente con el aliento de un leproso o por comer o beber del mismo recipiente, por usar su ropa, mucho más si una persona dormía en la misma cama o incluso tenía relaciones íntimas con un leproso, era contagiado. De la misma forma, el pecado se contagia de la misma manera tan sencillamente. ¿Y qué es lo que acontece? Hay transmisión de espíritu, hay transmisión de demonios. Y sabemos que el pecado contagia y arrastra. Y lo podemos ver desde el principio, Génesis 3. Sabemos que Eva pecó y contagió a Adán. Y Adán cometió pecado. Y si prestamos atención, la consecuencia no fue directamente sobre Adán, sino en la bendición que Dios le había dado a Adán, que era poder señorar y poder trabajar la tierra. La consecuencia fue directamente hacia la tierra.
Y ahora podemos decir, qué doloroso fue para Adán ver las consecuencias de su propio pecado sobre lo que Dios le había entregado. Y es la misma situación que acontece cuando el Hijo de Dios comete pecado. Hay consecuencias en lo que más queremos, en nuestros seres queridos, en nuestra familia, nuestros esposos, hijos, que se están esforzando para la perseverancia de su salvación. Y un hijo de Dios contaminado con el pecado, con lepra en su espíritu, arrastra e imparte maldición a lo que más apreciamos, generalmente, que es la bendición que Dios ha entregado a nuestras vidas. En la palabra de Dios podemos simbolizar la lepra como una ilustración del pecado, porque es contagiosa, destructiva, que conduce a la separación y a la muerte espiritual. La palabra de Dios nos habla que el aislamiento era el mejor método para evitar este contagio. Los leprosos eran completamente separados de su familia y apartados de lugares lejos del campamento. Y esto lo podemos ver en Levítico 13, versículo 45 al 46 y Levítico 14. A esta enfermedad se le tenía un gran temor porque en aquellos tiempos el cuerpo físico era su mayor herramienta, porque con él tenían que trabajar para poder subsistir, tenían que estar fuertes y vigorosos, y si su cuerpo se veía afectado, no iban a poder sustentarse ni a ellos mismos ni a su familia. Ahora, la pregunta es, ¿en estos tiempos se le teme a la lepra espiritualmente? ¿Se le teme al pecado y a sus consecuencias? ¿Cuántas veces no hay temor de cómo repercute en lo físico, en lo espiritual, trayendo consecuencias incluso en lo emocional, en lo económico, en la familia? Y estamos hablando de hijos de Dios, conocedores de la palabra de Dios, que se deleitan en el pecado. Y es muy triste porque detrás de un hijo de Dios hay un hogar, hay una familia, y que se arrastra para mal, trayendo maldición. También podemos saber que en la Edad Media los que padecen esta enfermedad llevaban unas pequeñas tablas en las manos llamadas tablillas de Lázaro, las cuales al golpearlas entre sí, las personas sabían que se acercaba un leproso, entonces se apartaba y dejando al leproso caminando aislado, sin que ninguna persona a su alrededor, porque sabían que podían ser contagiosas. En Levítico 14 se describe qué debe hacer el hombre para ser purificado después de haber sanado de la lepra. Ahí va a explicar el proceso de ser limpio y de la manera en que podemos también ser limpios nosotros del pecado. La cura de la lepra era apartarse 7 días, con la intención de que la persona pudiera meditar en su conducta durante la soledad. Sabemos que en la soledad representa el desierto y que en un desierto hay serpientes representando al enemigo. Pero el Hijo de Dios se somete a este desierto como consecuencia de su pecado. Pero en el desierto también está la presencia de Dios. Dios no lo abandona, sí lo hace pasar por esa soledad para que la persona pueda reflexionar y que pueda haber un arrepentimiento verdadero. En esta condición, el Hijo de Dios tiene que tomar una decisión. O se aferra nuevamente al Señor Jesucristo con un arrepentimiento verdadero, con frutos dignos de arrepentimiento, con un cambio realmente, o estando en aquella soledad, prefiere volverse hacia el mundo, de donde Dios lo sacó. Por eso, la persona tiene que tomar una decisión. Se consideraba curable un caso de lepra que aparezca en una persona discretamente. Solo el sacerdote podía decidir si esa persona estaba verdaderamente curada. Un caso también que se menciona la lepra en la palabra de Dios es en Números capítulo 12 del 1 al 10. María y Aarón hablaron mal contra Moisés porque él había tomado una mujer cusita de tez oscura. María se vio cubierta de lepra blanca como la nieve.
y fue echada del pueblo. Por la oración intercesora de Moisés, después de 7 días, ella es sanada por Dios y restablecida nuevamente al campamento. La lepra fue considerada como castigo de parte de Dios porque juzgaron y hablaron mal de la decisión que había tomado un ungido de Dios, en este caso Moisés. También podemos ver en 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 1, se menciona a Naamán, que era general de los ejércitos de Siria, y era un varón de gran renombre, ya que Naamán todavía conservaba su puesto, probablemente estaría en las primeras etapas de la lepra. Su vida se vería cortada por su enfermedad, y él lo sabía, pero Naamán estaba acostumbrado a recibir respeto y se sintió humillado cuando Eliseo lo trató como una persona común. Como era un hombre de un rango social que había orgullo en su corazón, él esperaba un trato preferencial. El bañarse en un gran río era una cosa, pero el Jordán era pequeño y sucio. Al lavarse en el Jordán era indigno de un hombre de su jerarquía, pensó Naamán en su interior. Pero tuvo que humillarse y obedecer los mandatos de Dios que le había ordenado a Eliseo para que él pudiera ser sanado. La obediencia a Dios comienza con humildad. Debemos creer que su camino es mejor que el nuestro. Quizá no entendamos su manera de trabajar, pero obedecerlo con humildad recibiremos sus bendiciones. Debemos recordar que los caminos de Dios son mejores y que Dios quiere nuestra obediencia y Él puede utilizar infinidades de métodos para alcanzar sus propósitos. Lo que Naamán tuvo que hacer para limpiarse de su lepra es lo que tenemos que hacer para limpiarnos de nuestros pecados. Humillarnos de tal manera que hasta que el orgullo de la obra carnal sea completamente sometido. Reconocer que solamente hemos pecado ante los ojos de Dios y que hemos caminado con un corazón duro y rebelde. Suplicar la misericordia de Dios y no permitir que por el orgullo y el deseo hacia las cosas del mundo nos sea de tropiezo para curarnos de lo que más necesitamos, el pecado que se arraiga en el corazón y en el alma. Una vez curado de esta enfermedad en el espíritu, debemos permanecer en obediencia. En 2 de Crónicas, capítulo 26, versículos 18 y 21, Uzías, descendiente de Salomón, tuvo ira contra los sacerdotes y le brotó la lepra en su frente. Y al mirarlo, el sumo sacerdote vio la lepra en su frente y así el rey Uzías fue leproso hasta la muerte. Dios lo castigó con lepra. Durante la mayor parte de su vida, Uzías había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. Pero luego que Dios lo había bendecido con gran prosperidad y poder, se volvió soberbio. Y sabemos que la palabra de Dios nos habla en Proverbios capítulo 16, versículo 18, que antes del quebrantamiento es la soberbia. Dios aborrece la soberbia y tenemos que prestar atención a nuestras actitudes y darle lo más íntimo de nuestros corazones la gloria a Dios, porque fácil es decirlo por nuestros labios, pero tiene que ser de corazón para que no se geste el orgullo ocultamente en nuestro interior. Uzías se apartó de Dios y fue herido con lepra, manteniéndose leproso hasta su muerte. Dios quiere obediencia durante toda nuestra vida aquí en lo terrenal. No es suficiente obediencias temporales. Solo aquellos que perseveran hasta el fin serán salvos. Mateo capítulo 13, versículo 13. El día que tengamos que partir de esta vida terrenal, que nuestra generación nos pueda recordar como hijo de Dios en fe, firme en el Evangelio y no como hijo de Dios con un mal testimonio. Vamos a hablar del Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 17, versículo 11 y versículo 19, el Señor Jesucristo sanó a 10 leprosos, pero solo regresó uno a darle las gracias.
¿Cuántas veces Dios responde a nuestras peticiones que nos causan tanto dolor y somos muchas veces ingratos? De esta misma forma se comportaron estos leprosos. Pero aún así, el único leproso que volvió y que fue agradecido entendió que su fe era importante para su sanidad. Este hombre, además de leproso, era samaritano, raza despreciada por los judíos por su idolatría. Los hijos de Dios agradecidos crecerán en el conocimiento de nuestro Padre y también en su presencia. El Evangelio de Lucas nos enseña que la gracia de Dios es para todos. Sabemos que la lepra representa el pecado y cuando hay pecado en la persona se corta la comunión íntima con nuestro Padre porque no hay verdad y esto representa la muerte espiritual en un hijo de Dios cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador de nuestras almas. Sabemos que salieron 10 leprosos al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos estaban lejos, estaban a cierta distancia. Entonces ellos tuvieron que clamar a gran voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y esto representa la condición espiritual en la que ellos estaban. Es lo que pasa cuando el Hijo de Dios tiene lepra en el espíritu. Sabemos que representaba el pecado. Y cuando hay lepra en el espíritu, la persona está lejos, hay una distancia, se siente lejos de la presencia de Dios porque no hay verdad. Como estos leprosos tuvieron que elevar su voz clamando misericordia, fue cuando Jesucristo pudo oír a estos leprosos. De la misma forma es la condición espiritual del Hijo de Dios. Cuando está en el pecado, en la desobediencia, solamente con una oración y el clamor, con ruego, con súplica, vamos a hacer que nuestro Señor Jesucristo nos mire y así pueda alcanzar misericordia y gracia ante sus ojos. Estos versículos bíblicos que se mencionan, cómo el Señor Jesucristo limpia a los leprosos y cómo Él vino a lo vil del mundo, a lo menospreciado, a lo débil, representando la lepra en lo físico, la condición espiritual que muchas veces se tiene por dentro. El Señor Jesucristo tiene todo poder para limpiarnos y levantarnos del pecado más inmundo y sucio de nuestras vidas, siempre y cuando haya un arrepentimiento verdadero. Él nos da la oportunidad nuevamente de vida eterna, que nosotros seamos sabios, que seamos entendidos y que no dejemos pasar más el tiempo, sino poder ponernos a cuenta por la salvación. Hasta aquí será este estudio bíblico de la lepra, que sea de gran bendición y una herramienta más en el conocimiento de la palabra para ponerla por obra y caminar en obediencia. Dios los bendiga de gran manera.